¿cómo están? Nuevamente nos encontramos ante un nuevo capítulo del universo del aeromodelismo. Gracias al gentil auspicio de Dafera RC Hobby, Enfoque Digital desde Vallenar y El Gato Volante desde España, quienes nos aportan también con la difusión. En esta ocasión vamos a tener un capítulo orientado exclusivamente a lo que es aprender a manejar un radiocontrol. No en cuanto a los movimientos, sino que a todas sus funciones que tiene. Un radiocontrol es una maravilla tecnológica que en primera instancia nos permite controlar, ¿no es cierto?, el vuelo de un modelo, pero para ello hay que conocer cierta terminología técnica y entender algunas cosas que suceden cuando nosotros activamos ciertas funciones de la radio. La radio en sí es una computadora asociada a un sistema de radiotransmisión. Por lo tanto, nosotros podemos ingresar distintos parámetros, ¿ya?, y activar distintas funciones dentro de esa radio con el fin de poder hacer nuestra vida de aeromodelista un poco más fácil y divertida, y obviamente poder extender nuestra imaginación hasta los límites que nosotros queramos ponerle. Como vimos en el capítulo 9, las radios son distintas según la época. Antiguamente las radios eran bastante sencillas, se limitaban solamente a emitir señales de radio, y nosotros teníamos que actuar sobre ciertos componentes para poder tener acceso a funciones muy limitadas. Actualmente las radios están llenas con un sinfín de funciones, pero entre todas esas funciones nosotros podemos distinguir algunas que son las básicas que necesita tener todo tipo de radio. Lamentablemente, con las nuevas tecnologías 2.4 GHz hay una enorme competencia entre los distintos fabricantes de radio, y cada uno tiene sus propios protocolos de transmisión. Por lo tanto, los componentes que hay entre una marca y otra son absolutamente incompatibles porque tienen distintas formas de transmitir esa señal de radio. Tanto es así que, por ejemplo, en distintas marcas como la Futaba tenemos protocolos muy distintos. Por ejemplo, Futaba tiene la FAS, FASTEST, TFHSS, SFHSS, y la Hi-Tech tiene AFHHS, SLT, la Grauner tiene HOTTS, la Tactic tiene ANILink, la JR tiene DMMS, las Spectrum tienen DSM2, DSMX y DSSS, la Multiplex tiene M-Link, y en fin. O sea, ¿de qué estoy hablando? Parece trabalengua en el fondo, me costó mucho hacer esta parte. Pero eso es para que ustedes se den cuenta de que ahora prácticamente cada fabricante de radio está tratando de imponer su propia tecnología a gusto del consumidor. ¿Dónde se distinguen las distintas radios? Más que nada en la calidad de sus componentes y en la trayectoria y confiabilidad que han tenido durante años. Hay marcas que son emblemáticas dentro del aeromodelismo como Hi-Tech, Futaba, y a un tiempo esta parte Spectrum también se ha cimentado como una de las marcas favoritas entre los usuarios de radio de gama alta. Obviamente depende también de la zona geográfica. Por ejemplo, en Europa, Multiplex por lo general es la favorita, o la Grauner, y así, o sea, tiene que ver mucho tanto por la cultura de los aeromodelistas de cada zona, el tipo de radio que se va a usar, pero también tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tipo de actividad que realiza el aeromodelista, la marca y la tecnología que vaya a usar. Por ejemplo, cuando alguien quiere operar aviones de muy alto costo, como un jet o un helicóptero o aviones de gran escala que necesitan muchos canales, generalmente va a decantar por aparatos del tipo Futaba o JR o Spectrum, ahora en las últimas entregas de Spectrum. Pero por lo general la gente se decanta más por Futaba, por un tema de tradición y confiabilidad, ya que los receptores Futaba casi todos son de tecnología militar, resisten bastante y las posibilidades de ser intervenidas son mínimas o prácticamente inexistentes. En el caso, por ejemplo, de los planeadores también, ahí manda mucho lo que es Futaba, JR, Hi-Tech, Aurora y Spectrum. En el caso de los helicópteros se desbalancea un poco el tema. Ellos usan mayoritariamente Spectrum, Futaba y algunas otras marcas más entre medio, pero generalmente Spectrum es la que manda en el tema de los helicópteros. Para el hobby en general, bueno, hay infinidades de marcas. Ahora tenemos Hi-Tech, Turnigi,
obviamente las mismas que hemos mencionado anteriormente. Taranis, incluso Taranis es una marca que está entrando bastante fuerte porque es una tecnología que tiene código abierto. ¿Qué significa eso? Que tú puedes ir personalizando las distintas funciones de la radio ingresando directamente dentro del software de la radio para poder tú crear tus propias mezclas y hacer distintas funciones. Ahí hay que ser un poco más ya computín, una persona más metida en la tecnología para poder ir sacándole el máximo provecho a una radio de ese tipo. Obviamente estas son marcas que están con valores ya en dinero chileno sobre los 150.000 pesos hacia arriba. Hay radios que son mucho más económicas, hay radios del tipo genérica que también son bastante usadas y tienen una confiabilidad relativa bastante aceptable a buena. Por lo tanto, una persona no necesariamente necesita la radio más cara para poder iniciarse dentro de lo que es el aeromodelismo. Pero un consejo general es que si tú quieres probar lo que es el aeromodelismo y ver si te gusta o porque tienes una cierta inquietud, bien, tienes un enorme universo de radios donde escoger y poder hacer del aeromodelismo una entretención para de vez en cuando, el fin de semana o para ir experimentando algunas cosas. Pero si eres una persona que el aeromodelismo te ha motivado desde chico, que has soñado con esto, definitivamente la recomendación inicial es que te compres la mejor radio que tu presupuesto pueda alcanzar. Ojalá nueva, pero en el mercado de segunda mano también podemos encontrar radios que fueron usados por aeromodelistas conscientes que están en muy buenas condiciones. Por lo tanto, también los costos de iniciación con una radio de una gama media, media alta, también están bastante alcanzables actualmente. Para poder entender un poco lo que son las funciones básicas de una radio, vamos a ir nuevamente a nuestro eterno mesón para enseñarles cómo actúa cada una de las funciones que tiene una radio en un formato general. Obviamente voy a centrarme en una marca, pero prácticamente todas las radios deberían tener ese tipo de funciones que les voy a presentar a continuación. Vamos a empezar. La función básica de una radio es controlar un modelo. Por lo tanto, la configuración general de todas las radios, independiente que sea una de tecnología antigua como estas, o una radio moderna como la que tenemos acá, es exactamente igual. ¿A qué me refiero con esto? Que todas se operan de la misma forma. O sea, tenemos los sticks, ¿no es cierto? En este caso del acelerador. Por este lado, timón, elevador y alerones. En el caso particular de esta radio es de 2 canales. Por lo tanto, acá tenemos acelerador o elevador, si lo queremos dejar establecido así. Y alerones o timón. Es una radio un poco distinta en cuanto a cómo opera, pero en el fondo la función es exactamente la misma, ya que es controlar un modelo a una distancia razonable de seguridad. Esa es la gran diferencia entre un control remoto de juguete y una radio propiamente tal. Los controles remotos son eso, o sea, son controles remotos, un aparato que sirve para controlar algo a una determinada distancia, pero no tiene nada que ver con las radios de aeromodelismo, en el sentido de que los controles remotos todos operan ya sea por emisiones de infrarrojo o de ultrasonido. En este caso no, operan exclusivamente por señal de radio. Y nosotros tenemos asegurado un alcance efectivo dado por el fabricante de unos 1600 metros, una milla. Obviamente se puede volar un poco más lejos, pero eso es lo que el fabricante recomienda. Todas las radios de aeromodelismo, independiente de la tecnología y de la época, aparte de sus funciones básicas de control, tienen estos elementos, que incluso en esta radio está puesto acá adentro, que es un reversor de movimiento. Son pequeños switches que se encargan de darle la reversa a los movimientos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, con esta radio, si yo muevo la palanca hacia atrás, la superficie de mando tendría que hacer esto. Y si lo muevo hacia adelante, ¿no es cierto?, lo haría en sentido contrario. Si yo reverso el switch correspondiente a este canal, me haría todo lo contrario. O sea, hacia abajo lo haría hacia arriba y hacia arriba lo haría hacia abajo. Esa es la función de reversa. O sea, basta con activar uno de estos switches y se cumple. Obviamente para el canal específico. Lo mismo en esta radio. Las radios pasaron de esta tecnología que era FM, ya sea en la banda de 72 MHz o 30 y tantos MHz en otros países,
y se transformaron todas en radio 2.4 GHz debido al cambio de tecnología, ya que todo lo que era la transmisión FM se empezó a saturar muy rápido en esa época y empezaron a aparecer bastantes interferencias debido al aumento del montón de dispositivos electrónicos de todo tipo que emitían ondas de radio. Por lo tanto, se optó a cambiar la tecnología de 72 MHz original de estas radios a 2.4 GHz. ¿Cómo diferenciamos una radio de 72 MHz de una 2.4 GHz? Bastante fácil, por el tipo de antena. Las antenas en el rango de FM son muy largas, son de este tipo, telescópico, inmensamente largas. Ahí subí una, la vamos a bajar ahora. Lo mismo estas, tremendas antenas muy largas. En cambio, las de tecnología 2.4 GHz, todas tienen antenas cortas, que no son extensibles, como en este caso. ¿Ya? Una antena bastante corta, que no es extensible, y lo mismo esta, ¿ya? Una antena corta que no es extensible. Y obviamente no tienen el elemento clásico de lo que es la transmisión FM, que es el cristal, que es este dispositivo que está acá y que la radio también la tiene dentro. Incluso con el cambio de tecnología, las radios en su formato más básico, esta es una radio 2.4 GHz que viene en todos los aviones RTF de esta empresa. Es una radio bastante simple, sencilla, donde antiguamente estaba el cristal, ahora viene un botón para enlazar, ¿no es cierto? El respectivo switch, y acá están los elementos para hacer la inversión de los canales. Y este trae aparte un switch para poder activar de tal forma de si yo quiero volar un ala volante o algún otro aparato que solamente requiera de 2 canales. Acá está. Diferencia, bueno, esta radio obviamente es de más baja calidad, probablemente tenga un alcance inferior a la milla, que es lo recomendable, pero aún así tiene un rango bastante interesante, de más o menos unos 250 metros, 300 metros, lo cual no deja de ser. Y es una radio bastante económica, va por el orden de los 30 a 50 mil pesos si la logran conseguir por ahí, ya sea en eBay, en Wish y en distintos lados. Es una radio que es como para experimentar más que nada, no es para volar modelos más sofisticados, es para el típico aeromodelo livianito que uno hace de Plumaví, donde invirtió muy pocas lucas. Bueno, acá hay una radio ideal para eso. Hay gente que se especializa en volar con estas radios, porque los modelos que ellos hacen son modelos muy sencillos, muy simples, y que ellos no quieren más. O sea, con esta es suficiente para ellos. Así que no necesariamente porque nosotros queramos iniciar dentro del mundo del aeromodelismo tenemos que comprar una radio muy sofisticada. Depende de cuáles son nuestras pretensiones y hasta qué punto queremos llegar. Bueno, esta es mi radio oficial, esta es la que uso yo para todos mis modelos. Prácticamente es una computadora que está asociada a un sistema de radio, donde tengo memorizado todos y cada uno de mis modelos, de los cuales puedo acceder en esta ventana principal. Si ustedes se dan cuenta, acá puedo hacer un recorrido por toda la lista de modelos y nos vamos a cosas que yo seleccione lo que quiero. Por ejemplo, si quiero volar el helicóptero del Tigre 700, lo selecciono y ya estaría en condiciones de volar el helicóptero. Se le activan las distintas alarmas, obviamente, se hayan activado, son sistemas de seguridad. Cuando enciendo una radio por primera vez, obviamente no va a tener ningún modelo dentro y va a aparecer una leyenda que va a decir new o nuevo en inglés, como en este caso, ¿ya? Aparece ahí, new. Significa que es la base para crear un modelo absolutamente limpio. Y es ahí donde tengo que empezar a trabajar. Entonces, primero, lo típico, ¿no es cierto? Queremos identificar nuestro modelo con algún nombre en específico. Nos situamos encima de la palabra new y le damos a renombrar. Borramos lo que está escrito y nos ponemos a poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner las siglas del universo del aeromodelismo. Obviamente el nombre tiene que ser un nombre específico para el modelo. Tratar de no poner nombres que pueden inducir confusión, especialmente cuando empecemos a tener muchos modelos.
más vale darse el tiempo de especificar algún nombre que sea fácilmente reconocible para no caer en errores e intentar volar un modelo que es muy distinto al que queremos solamente porque el nombre es muy parecido. Por ejemplo, si tenemos un avión Extra 300, un acrobático, y nosotros identificamos ambos modelos como Extra 300, vamos a estar perdidos. Puede que nos encontremos con que uno tenga los alerones al revés o el otro tenga el elevador al revés y sería muy trágico. Por lo tanto, uno, ya sea si es de color rojo uno y el otro es azul, le pones extra rojo y extra azul, ¿ya? O extra pequeño y extra grande, o extra 300L y extra XL. Tiene que poner siempre alguna denominación que sea distinta, cosa que siempre te acuerdes de qué se trata. Esa es una precaución básica en cuanto a los nombres. Todas las radios tienen funciones básicas específicas, que son, digamos, las clásicas, que todas las radios deberían tener. Primero está la selección del tipo de aeronave que nosotros queremos volar. En este caso, tenemos que entrar a la función de Linkage, al menú de Linkage, o tienes que consultar el manual de tu radio para ver qué tipo de nombre tiene la página donde está puesto la función. Y lo primero que tenemos que hacer es determinar qué tipo de modelo es. Entramos acá, ¿no es cierto? Tipo de modelo. Y acá nosotros podemos seleccionar si es un avión, si es un helicóptero, si es un planeador, o un multirotor o dron, como le llama la gente. Dentro de cada uno de esos parámetros también hay subparámetros. Por ejemplo, en el caso del avión, vamos a seleccionar el avión. ¿Qué tipo de ala es? Si es un tipo de ala normal, si es un ala volante, o si es con dos alerones, con un alerón solamente. Me refiero a que los alerones de ambas alas están conectados solamente a un canal o a dos canales, o bien dos alerones, ¿no es cierto?, separados, y un flap que puede ir al centro, o sea, un canal para flap y dos canales para alerones, o dos canales para alerones y dos canales para flap. Acuérdense que los canales son las salidas que tiene tu receptor. Por lo tanto, la cantidad de funciones que escojas acá está limitado al número de salidas que tenga tu receptor, o sea, al número de canales específicamente. Una vez seleccionado eso, tenemos también qué tipo de cola es, si es una cola del tipo elevator, ya, o si es una cola normal o una cola en B. Las colas en B son esas colas así, que parecen una B corta, que es una mezcla de elevadores y timón. Los elevator son esas colas que usan los aviones, especialmente los aviones de reacción, los aviones de combate. El elevador atrás es una sola superficie completa que se mueve al unísono para el tema del elevador y se mueve en forma diferencial cuando se trata de hacer control de alaveo rápido. Una vez que nosotros ya tenemos definido qué tipo de modelo necesitamos seleccionar, ¿no es cierto?, seleccionamos Yes y ya lo tenemos. En el caso de los helicópteros es primordial definir qué tipo de plato cíclico es. ¿Qué es lo que es el plato cíclico? En el fondo es el plato que está puesto en el rotor, que es movido por 3, 4 servos al mismo tiempo, ¿ya? Y ese le da la actitud y el cambio de palas al helicóptero. Entonces, según la configuración, la geometría del plato cíclico, los fabricantes de helicópteros siempre especifican qué tipo de plato es el que tiene. Si es un H3, un HR3, un H3E, un H4X, un H1. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar, ¿no es cierto?, un avión con una ala normal y dos alerones, que es lo básico. O sea, dos alerones, ¿para qué? No uno. Cuando yo tengo dos alerones significa que voy a ocupar un canal para cada alerón. Y eso significa que yo voy a poder regularlo independientemente para poder centrarlo bien, para poder hacer algunas otras movimientos diferenciales, y todo eso se puede hacer acá en la radio. Una vez que nosotros ya hemos establecido nuestro modelo, tenemos que empezar a seleccionar qué parámetros voy a usar dentro del modelo mismo. Ya sea si necesito reversar los servos o qué sé yo, un montón de otras opciones. Para eso vamos a volver a ese armado de servos que hice en el capítulo 9 para que ustedes vean cómo va actuando cada función específico en los servos. Un tema básico que hay que saber antes de conectar obviamente todo nuestro sistema de vuelo es cómo están conectados
los distintos pines o los distintos enchufes que tiene los servos, ¿no es cierto?, en los canales. Está normado que el canal 1 es específicamente para los alerones. El canal 2 tiene que ver específicamente con el elevador que está puesto en esta mano. El canal 3 tiene que ver directamente con el acelerador y el canal 4 tiene que ver con el timón. O sea, acá tenemos canal 3 y 4 y acá tenemos canal 1 y 2. Para nuestro ejemplo puse acá 5 servos que nos van a enseñar cómo puedo ir cambiando las funciones y cómo puedo ir haciendo los distintos parámetros para un modelo que estamos recién configurando. Primero, conectamos cada uno de los servos, ¿no es cierto?, en su canal respectivo. O sea, el servo del alerón en uno, en el del elevador en el 2, ¿no es cierto?, el del motor en el 3, el timón en el 4. Y el quinto que va a actuar en cualquier otra cosa, que puede ser tren de aterrizaje, que pueden ser flap, qué sé yo, un montón de cosas. Obviamente esos son los básicos. Pueden ser 6, 7, 8, 14. La forma correcta de conectarlo en prácticamente todas las radios es de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, los servos de la clase Futaba tienen todos una aletita acá en este borde. Y esa aleta siempre está en el lado contrario del negativo del servo, que es este cable de color negro o bien es un cable de color café. Entonces, ¿cómo se dividen las señales eléctricas en un cable de servo? Primero, ¿no es cierto?, están los dos que son de poder. El positivo, que es el rojo, el negativo, que es el negro, y el blanco o amarillo o naranja, que puede ser el de la señal. Entonces siempre hay que vigilar de que el cable negro está permanentemente puesto al lado contrario de la aletita que estamos viendo acá, esa pequeña aleta ahí, que es una aleta de seguridad. Hay servos que no traen esta aleta. Entonces, cuando nos traen esa aleta, nosotros podemos caer en la duda de saber si estamos conectando bien o no el servo. ¿Cómo lo podemos saber? Todos los receptores tienen un lado donde se inserta perfectamente esa aleta, que es justamente el lado que está acá en este servo. Si se dan cuenta, tiene ahí el espacio para meter las aletitas. Entonces, si yo intento meter el servo en una mala postura, no va a entrar. La aleta definitivamente no me va a dejar. Si lo giro, va a entrar muy fácil. Y ahí entra el servo. Entonces, si yo compro un servo que no trae esta aletita, entonces yo tengo que mirar acá mi receptor y fijarme en qué posición está justamente el pequeño zócalo que tiene para meter la aleta los otros servos, y sé que el negativo va a estar acá, o sea, el cable negro siempre va a estar hacia el lado contrario donde está esa zócalo para la aleta, independiente si el conector de servo lo trae o no. Por ejemplo, en este caso de acá, este servo no trae esa aletita, es un servo perfectamente rectangular, si ustedes se dan cuenta. Ahí se nota claramente la diferencia, ¿ya? Entonces, si no tiene esa aleta de seguridad, yo sencillamente, ¿qué es lo que hago? Ubico, ¿no es cierto?, el color negro del cable y sé que va a estar al lado contrario del zócalo del servo ahí. Y obviamente lo conecto donde corresponda. Siempre esta condición nos va a mandar, o sea, que todos los negativos vayan para afuera en prácticamente todos los receptores. Voy a mostrar otro receptor para que ustedes lo vean. Bueno, acá tenemos este otro receptor que es un receptor genérico. Y si ustedes se dan cuenta, tiene en un lado, ahí se nota perfectamente, tiene por un lado todos los pequeños zócalos para las aletas. Por lo tanto, el lado negativo, o sea, el color negro del cable siempre va a ir al lado contrario de ello. Y si nos damos cuenta, este por lo menos trae marcado en el costado esa condición. El lado de la señal, ¿no es cierto?, va a ir donde están los zócalos. El positivo va siempre al medio y el negativo va al lado contrario donde está el zócalo. También, para cuando vayamos a conectar una batería, tenemos que asegurarnos de que el negativo siempre quede al lado contrario del zócalo, para no dañar nuestro receptor por polaridad invertida. Teniendo claro entonces cómo conectar, sencillamente nos queda ahora darle potencia a nuestro receptor, ¿no es cierto?, para que pueda funcionar. Acá, nuevamente,
nos atenemos a lo que ya aprendimos recién, de que el lado negro del conector del cable tiene que ir siempre hacia el lado externo, contrario a donde está el zócalo. Eso es para no reventar nuestro receptor cuando conectemos una batería. Entonces nos aseguramos, ¿no es cierto? Está bien, está al lado contrario. Y conectamos una batería. Los receptores modernos hay que tener cuidado con lo siguiente. Muchos pueden trabajar con baterías de litio polímeros, pero hay algunos que no aguantan que conecten 7,4 volts en forma directa. Y en ese caso uno siempre usa algún intermediario, como puede ser un NUBEC o un BEC, que son estos aparatos de acá, que es una especie de regulador de voltaje, donde tú puedes seleccionar el voltaje que quieras trabajar. En este caso lo puedes usar para 5 volts o 6 volts. Eso independiente de la batería que tú le pongas. Por ejemplo, acá dice que la entrada puede ser entre 6 volts a 12,6 volts. O sea, baterías de 2 o 3 celdas del tipo litio polímero. Y se puede conectar en forma directa a una batería. En este caso vamos a una batería de 7,4 volts. Nos vamos a la segura. Y ahí ya tenemos operativo nuestro receptor, como habíamos visto con el cable verde. Podemos también conectar una batería de 11,1 acá. Vamos a hacer la prueba para que lo vean. Entonces lo que vamos a hacer ahora para probar, vamos a conectar esta batería que es de 3 celdas, de una litio polímero de 11.1. Se nota que es de 3 celdas porque tiene 4 conectores acá, a diferencia de la otra, ya que solamente tiene 3. Y para que vean ustedes que aguanta, o sea, le voy a estar pasando ahora directamente al UVEC 11.1 volt, pero el UVEC trabaja en forma perfecta. ¿Bien? Entonces, teniendo la seguridad de tener un elemento que es un regulador de voltaje como este entre medio, no tendríamos ningún problema. La única problema que se presenta es el peso, o sea, estoy usando una batería mucho más grande, y lo cual implica una celda más, más cables, más peso. Bueno, ya tenemos conectado, ¿no es cierto?, nuestro sistema, y ahora vamos a asignarle, ¿no es cierto?, los números que corresponden a cada canal. Ya este va a ser el canal 1, que corresponde a alerones junto con el 6 que está acá. Después tendríamos acá el 2, el 3 y el 4. Cuando yo conecto un avión con 2 alerones, vamos a usar el canal 1 y el 6, que este sería alerón y este sería alerón. Luego, el número 2 tendría que ser con elevador, que está acá, justamente, ¿ven? Y este sería el elevador. El número 3 sería obviamente el del motor, que está acá. Número 3 sería el motor, ¿ya? O engine. Y el número 4 obviamente sería el timón, que está puesto obviamente en esta mano de acá. Bueno, entonces, si yo necesito que los alerones, ¿no es cierto?, trabajen en forma diferencial para que puedan trabajar bien. En este caso, si se dan cuenta, esta punta, que es la misma de esta, están trabajando los dos en el mismo sentido. ¿Qué significa? Que los alerones, en vez de moverse así, en esta posición, se están moviendo así, en este sentido, lo cual no me sirve. Necesito que sean contrarios. Y en este caso lo que puedo hacer para solucionar eso, si ustedes se dan cuenta, ¿ven?, están trabajando en el mismo sentido, es invertir este. Invirtiendo uno ya tengo la función de diferencial. Pero ¿qué significa también? Que tengo que darme cuenta bien en la posición en que están los alerones. Acuérdense que en un sentido el ala sube y en el otro sentido el ala baja. Si yo me doy cuenta que si muevo este para acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, están los dos bajando al mismo tiempo, necesito que este se mantenga abajo y este se mantenga arriba. Por lo tanto, necesito que este suba, ¿ya? Porque es el que va a mandar esta otra ala. Este de acá está bajando bien. Ya está bajando bien en ese sentido, porque están haciendo esto. Lo tengo que modificar y reversarlo. Lo vamos a reversar acá. Nos vamos entonces a la función de linkage. Y en este caso nos vamos acá a donde dice reversa y variamos el número 1. Vean, cargo los dos alerones, ¿cierto?, por el mismo lado y vamos a darle sentido contrario al otro. Automáticamente cambio, ¿ven? Y ahora trabajan los dos distintos.
vean estas puntas, trabajan una sube y la otra baja. De ahí están trabajando en forma distinta. Lo mismo, por ejemplo, el acelerador. Si yo muevo el acelerador y veo que en vez de acelerar el motor me lo está bajando, tengo que invertirlo. Y en ese caso, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Invertir el canal 3, que es el motor, y automáticamente se fue a su posición que se necesita. Y ahí ya está arreglado ese problema. Y así para todos los otros mandos. La otra función básica que trae en toda la radio es la que nos permite decirles a cada servo cuánto es lo que se tienen que mover. Y en ese caso podemos hacerlo de dos formas. Una, recurriendo por ejemplo a los endpoints, que significan los puntos finales. Y esa se usa principalmente en servos que no tienen que ver con superficies de mando, sino que en servos que están asociados a estructuras o elementos que solamente necesitan moverse cierto rango. Por ejemplo, puede ser el acelerador, pueden ser los trenes de aterrizaje, o pueden ser con puertas, qué sé yo, un montón de otras cosas. Pero no las superficies de mando, porque las superficies de mando nosotros actuamos de otra forma. Entonces, por ejemplo, si tengo el tema que estoy acelerando con este servo, pero resulta que los recorridos son demasiado grandes porque acelera hasta cierto punto y se tranca, porque no da más allá, siendo que la radio todavía tiene espacio para moverse. Pongámosle el obstáculo, por ejemplo, pongámosle este obstáculo. Yo necesito que el servo toque ese obstáculo, porque resulta que me va a producir algún daño, me va a gastar, o definitivamente el servo se puede dañar. Entonces lo que puedo hacer yo es limitarle el movimiento. Vamos a limitarlo ahora de la siguiente forma. Nos vamos acá, ¿no es cierto?, al canal que corresponde al servo y vamos a modificar los valores. Por ejemplo, vamos a dejar eso ahí. Ahí está a tope. Y vamos a modificar el valor que nos está pestañeando, que en este caso es ese de ahí. Seleccionamos, ¿no es cierto?, y empezamos a bajar. Fíjense que se va moviendo el servo hasta un punto donde no toque el servo ahí. Y ahí ya no toca ya. Entonces ahí lo que puedo hacer es acelerar a fondo y el modelo ya está apenas tocando, o podríamos dejarlo que no toque nada. Ahí no toca, ¿ven? Por el contrario, si empezamos a ampliar, ¿ven? Empieza a ampliar y obviamente va a seguir empujando este elemento que no quiero que toque. Esa es una forma de limitar. La segunda forma de limitar tiene que ver directamente con las superficies de mando, y es donde yo asocio la amplitud del movimiento del servo con un switch. Eso nos permite, por ejemplo, en los aviones especialmente de acrobacia, tener 2 o 3 o 4 o 5 o las posiciones que nosotros queramos, asignándoles algún switch de arriba, el que nos resulte más cómodo. De tal forma de, por ejemplo, tener muy poco recorrido para los momentos de despegue y aterrizaje, donde necesito que los movimientos sean bastante finos, y darle bastante recorrido cuando necesito ya hacer acrobacia. Por ejemplo, vamos a seleccionar un modelo que sea acrobático. Por acá puede ser el revólver. Y aquí entramos a la función del modelo propiamente tal, y nos vamos a la siguiente parte que se llama los dual rate. ¿Qué son los dual rate? Los dual rate son posiciones que yo le asigno a una superficie de mando para moverse. Por ejemplo, en este caso el revólver se caracteriza por ser muy respondón, y por lo tanto lo tengo con movimientos bastante cortos. Si ustedes se dan cuenta acá, los movimientos son bastante cortos, de muy poco recorrido. Y si yo muevo el switch E, que está indicado acá, me va a dar un poquito más de amplitud de movimiento, pero no mucho tampoco. Si se dan cuenta, no cubre toda la gráfica. Por lo tanto, en el caso de los alerones, vamos a tener estos dos que se están moviendo acá, ¿no es cierto? No se está moviendo al 100%, se está moviendo solamente un 65%. Si se dan cuenta, no cubre todo. Y si activo el botón, se mueve mucho menos, más cortito el movimiento. Miren, lo voy a dejar al final y le vamos a dar un poquito más de amplitud. ¿Ven? Menos amplitud, más amplitud. Lo mismo para las otras superficies de mando, o sea, tanto para alerones como para el elevador. Vamos a dar el elevador para atrás un poquito. ¿Ven? Aquí se nota la diferencia. Ahí tiene poquito mando y ahí tiene un poco más de mando, pero no mucho tampoco. La otra función interesante que está acá también son los exponenciales,
¿Qué son los exponenciales? Son bastante difíciles de explicar en la práctica, pero vamos a intentar hacerlo. Cuando yo tengo un servo que está sin exponenciales, el servo trabaja a su velocidad máxima en toda su amplitud. O sea, si yo muevo un poquitito acá, lo va a hacer muy rápido. Y si yo estoy moviendo permanentemente, ¿no es cierto?, este control acá, el servo lo va a hacer muy rápido en la zona donde yo lo estoy moviendo, a la velocidad máxima que permite el servo. Entonces, como siempre, la mayoría de los movimientos de control fino que necesito son siempre dentro de este pequeño círculo interior, en torno a un 20-25% del movimiento del stick. No necesito que sea tan agresivo, o sea, no necesito que los servos se muevan muy rápido y por lo tanto el avión estaría haciendo un revoloteo extraño. Entonces lo que hago es suavizar ese movimiento y por eso se llama exponencial. Si ustedes se dan cuenta, la curva que está acá es una curva del tipo exponencial. Va aumentando en la medida que la curva se va desarrollando. ¿Qué significa eso? Que cuando yo muevo los servos en esta posición, el movimiento va a ser muy fino, va a ser a menor velocidad de la que realmente tiene el servo. Esa es la función del exponencial. Es bastante difícil, digamos, para hacerla entender así en la gráfica, pero cuando uno toma un avión que tiene los exponenciales completos, o sea, está en cero, significa que el avión es bastante inestable para uno, se mueve muy rápido. Y por lo tanto es un avión bastante nervioso, especialmente los aviones acrobáticos que tienen superficies de mando muy grandes. Por lo tanto, ahí es muy necesario el exponencial. Y el exponencial es especialmente importante en los aviones acrobáticos en el elevador. Si nosotros no ponemos exponencial en los elevadores, especialmente en los modelos acrobáticos, el avión va a ir subiendo y bajando así en una forma, pero prácticamente revoloteando. Por lo tanto, si aumentamos la velocidad del modelo, obviamente va a haber mayor presión de aire sobre esa superficie y el movimiento va a ser mucho más brusco. El vuelo del avión no va a ser para nada grato ni para el que lo está mirando y obviamente para el piloto va a ser casi terrorífico. Hay personas que vuelan sin exponenciales, pero generalmente cuando son modelos del tipo trainer, o sea, los tipos de entrenadores tienen superficies de control bastante angostas y por lo tanto muchas veces no requieren exponenciales o requieren exponenciales muy bajos, de un menos 25 o un menos 30%. Ojo sí con el formato de los exponenciales en las radios. Hay radios que cuando tú suavizas los exponenciales son negativos. Y hay radios que cuando tú le aplicas exponenciales son positivos, son números sin el signo negativo. Eso lo tienes que ver ahí en el manual de tu radio. Otro elemento necesario en todas las radios modernas son los subtrim. ¿Qué son los subtrim? Es cuando yo no logro en una forma mecánica regular tanto el centrado del servo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, este está relativamente centrado, este está corrido en su punto centro. Entonces, en la práctica, lo que tengo que hacer es centrar este servo, primero en forma mecánica. Una es poniendo, ¿no es cierto?, el brazo del servo en su posición central, removiendo el tornillo y haciendo que el brazo del servo esté lo más centrado posible con respecto a lo más perpendicular posible con respecto al servo. Eso es lo más perpendicular que puede ser. Si por algún motivo el brazo del servo no queda perfectamente perpendicular a lo que yo necesito, o la superficie de mando, por mucho que yo regule acá, no me da para regular ya y dejarlo lo más centrado posible, ahí tengo que recurrir al subtrim, pero como último recurso. O sea, si yo no logro centrar bien acá, si no logro trabajar con los largos de los links, si no logro ajustarlo mecánicamente con los terminales de los links, bueno, ahí ya tengo que recurrir a lo que es el famoso subtrim. ¿Y qué es lo que es el subtrim? En el fondo es una pequeña compensación que se requiere para que la superficie de mando esté en la posición óptima, ya sea porque el servo no está funcionando bien o porque la superficie ya no se puede poner bien. Entonces dijimos que este es el elevador. Y si nosotros damos un pequeño subtrim, miren, fíjense.
Vamos a empezar a aumentar la escala y si se dan cuenta, se empieza a mover el bracito del cerro y ahí queda. ¿Ya? Ese es el elevador. ¿Ven? Queda torcido. Lo vamos a hacer para el otro lado. Fíjese, la medida que voy aumentando el dial, lo va haciendo también para el otro lado. ¿Ven? Y ahí queda sitiado. ¿Y qué significa eso? Que si yo puedo mover y puedo incluso apagar la radio con el receptor y después volverlo a prender, y se va a mantener en esa condición, o sea, ya no la pierde. Ese es el subtrim, que es muy distinto al trim de acá afuera. El trim de acá afuera es cuando el avión ya empieza a tener una tendencia, después que ya nosotros lo corregimos lo que más pudimos en tierra, antes del vuelo, y despego, y por ejemplo todavía, a pesar de que lo centré acá, centré la superficie de mando, pero todavía el avión tiene una tendencia a bajar la nariz. Lo que necesito yo es que el avión levante un poquito la nariz. Entonces ahí ya voy a este trim, que es el trim del elevador, y hace exactamente la misma función del subtrim, pero este es de más fácil acceso. ¿Ven? Ahí va para un lado y ahí va para el otro lado. Es entonces la función del trim, que es el que está acá, lo que puedo actuar yo acá en forma directa, y el subtrim, que ya es adentro, en la radio misma. Entonces, como le digo, la función tanto del trim como del subtrim tienen que ser después de que se haya hecho todo el reglaje completo en forma mecánica. La idea es que los aviones tengan lo menos trim y subtrim posible. Ojalá usar solamente el trim. ¿Qué significa? Dejarlo el avión mecánicamente tan bien regulado que solamente nosotros necesitamos usar los trim acá externos para condiciones que sean muy menores. Las radios también, a modo de que ustedes sepan, una vez que ya entran en este mundo de operar radios control, se van a dar cuenta que tienen un montón de otras utilidades que nos facilitan la vida. Por ejemplo, una de las utilidades básicas que nosotros usamos es el temporizador. ¿Qué significa eso? Que yo doy una cantidad de minutos al modelo para que vuele. En este caso le digo acá cuántos minutos quiero yo que vuela. Por ejemplo, vamos a ponerle unos 3 minutos. Tengo un avión muy energético, de mucho consumo de batería. Lo vamos a encender con el stick 3, que tiene que ver directamente con el motor. O sea, el momento que yo accione el motor, ahí por ejemplo, automáticamente empieza a contar el contador, me va dando el tiempo. Y ya cuando esté por alcanzar el tiempo, unos 30 segundos antes empieza con una alarma, y a los 10 segundos ya está con una alarma completa avisando que ya estás llegando al tiempo. Acá lo tengo que setear, obviamente. Le hacemos el J3, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos que hacer es setearlo. Vamos a poner dónde parte. Por ejemplo, necesito que parta apenas levante un poquito el acelerador. Vamos a levantarlo muy poquito. No sé si alcanzan a apreciar ahí, pero el movimiento es prácticamente mínimo. Y set. Le digo que es normal, ¿no es cierto? Que va de arriba a abajo en on-off. Y si es lineal o si es alternativo. En este caso no me interesa hacerlo alternativo. Vamos a probarlo. A ver si funciona. Ya, está funcionando al revés. Ya cuando bajo empieza a correr. Vamos a hacerlo al revés. Ya. Primero está contando para arriba, o sea, está contando de 0 hacia arriba. Necesitamos que sea de 3 para abajo. Por lo menos a mí me gusta que sea así en reversa. Lo detenemos. Hago down, ya, que vaya bajando. Y vamos a cambiar la posición de inicio. Acá a reversa, y ahora debería partir el contador. Si ustedes se dan cuenta, ahí parte, empieza a cambiar los números, ¿no es cierto? Y es lo que necesito. Esta función es bastante práctica cuando estoy volando aviones que son con muy corta autonomía, ya sea de batería o de combustible. Por lo tanto, cada vez que pase un minuto va a sonar un pitito, y cuando se esté acercando al tiempo límite empieza a emitir una alarma. Ahí empezó la alarma a avisarme ya que es tiempo de bajar el modelo, y por lo tanto tengo que tomar las acciones para llevar el modelo a la pista, si no me voy a quedar sin batería o sin combustible o lo que sea, o cumplir el tiempo de la rutina de vuelo que estaba haciendo en alguna competencia.
tenemos que habíamos dicho que el canal 1 era de alerón, ¿no es cierto? El 2 de elevador, el 3 de acelerador y el 4 del timón. Pero yo quiero que el canal 1, en vez de que sea alerón, también sea timón. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Aquí en función, mantengo apretado, ¿no es cierto? Aparece esta pantalla y me pregunta qué es lo que quiero hacer con el canal 1. Yo le digo, quiero ponerlo como timón. Me pregunta, ¿está seguro? Sí, no sea porfiado. Y en este caso el canal 1 junto con el 4 me quedaron los dos como timones. Fíjese, entonces debería moverse ahora este con este. ¿Ven? Y así puedo cambiar la función que yo quiera. Por ejemplo, ya, yo no quiero que esté como timón, quiero que esté como elevador. Y por lo tanto se va a mover ese junto con este, ¿ya? El 1 con el 2. Dense cuenta. Y veo que están trabajando al revés, ¿ya? Entonces no me sirve casi. ¿Qué es lo que hago? Los puedo invertir. Vamos a invertir el canal 1 entonces. Retrocedemos, ¿no es cierto?, en la función y lo invertimos. Vamos a reversa. Pum, para el otro lado. Y ahora van a trabajar los dos en el mismo sentido. ¿Ven? Ahora yo no quiero que este, que es el canal 1, tenga un movimiento muy grande, ¿ya? Porque es un movimiento muy grande comparado con ese. Entonces vamos a hacer que tenga poquito movimiento. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limitar el movimiento con el endpoint. ¿Ya? Y lo vamos a dejar con muy poquito movimiento. Ya. Vamos a limitar acá el movimiento. Lo vamos a dejar solamente con un 30%. Y con un 30% en un lado, pero con el total para el otro. Vean lo que pasa. ¿Ve? Este se está moviendo completo en un sentido, al unísono con este, pero para el otro lado, ahí está en la mitad, pero para el otro lado, miren, se mueve muy poco. Así que imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer con una radio de este tipo. Lo que puedo hacer también son mezclas. ¿Qué significa? Que un elemento trabaje en función de otro. Y para eso, tengo que ir acá donde dice modelo. Y entro directamente a lo que es las mezclas, probablemente tal, que están acá. Por ejemplo, hay distintos tipos de mezclas. Timón alerón, timón elevador, freno aerofreno, en fin, un montón. Todas esas son cosas que ustedes tienen que ir investigando leyendo el manual de su radio. No los voy a profundizar tanto en eso para que ustedes después lo vayan descubriendo de a poco. Una forma de ir haciendo modificaciones tiene que ver directamente con las curvas que uno va realizando en un modelo. Por ejemplo, vamos a ver en un helicóptero cómo funciona el tema de las curvas para que ustedes lo vayan viendo. Lo que vamos a ver ahora son el tema de las curvas que están reflejadas, por ejemplo, en este modelo, en el siguiente menú. Entramos, ¿no es cierto?, al menú del modelo, probablemente tal, y nos vamos a las curvas, por ejemplo, la curva de aceleración. Si se dan cuenta, tiene una curva en esta gráfica bastante particular. En la medida que yo voy acelerando, el motor, ¿no es cierto?, el servo va actuando de esta forma bastante extraña que está acá. ¿Por qué esta forma extraña? Porque este motor bencinero para helicóptero es bastante especial. Alcanza su potencia máxima prácticamente en la mitad del motor, y de ahí para arriba solamente aumenta un poco más. Por lo tanto, tengo que tener bastante cuidado con eso, si no me paso de revoluciones y el helicóptero prácticamente se destroza si es que se revoluciona completo. Empieza a entrar en resonancia y a vibrar todos los componentes hasta que definitivamente el helicóptero prácticamente estalla. Esta curva está dibujada acá, se basa en modificar estos valores de acá en cada uno de los puntos del recorrido, y ustedes lo van a poder ver acá en el movimiento del servo, con el movimiento del brazo del servo que está acá. Si yo empiezo a subir el stick hasta la mitad, fíjense que está abajo, ¿no es cierto? Empiezo a subir, subo, y fíjense que ahí llegamos a la mitad.
este puntito blanco nos indica, ¿no es cierto? Y el movimiento es bastante poco. Pero si subo de la mitad para arriba, fíjense, todo lo que se dispara. Y eso que no estoy... Entonces está replicando exactamente en la misma curva que tengo puesta acá, en esta gráfica. Eso también está asociado, esta curva está asociada con la curva de paso del ángulo de palas. Literalmente, lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando yo muevo el stick del acelerador, fíjense que se va a mover el brazo acá del servo, ¿no es cierto? Y se va a mover también al mismo tiempo arriba el ángulo de palas. Ya habíamos visto acá la curva, ¿no es cierto?, del acelerador, y vamos a ver ahora la curva del ángulo de palas, que acá está designado como pitch, la curva de pitch. Y ahí está. Vamos a ponerlo entonces, si se acuerdan de los dual rate y los exponenciales, bueno, acá nosotros estamos actuando sobre este, y fíjense, acá está en el modo normal, para lo que es despegue y aterrizaje del helicóptero, pero cuando ya quiero volar en una forma más acrobática tengo esta curva, que es bastante más lineal. Tiene unas pequeñas variaciones, pero eso es producto ya de que he estado tratando de buscar el ajuste para el vuelo que yo necesito. Y si se dan cuenta, cuando empiezo a mover el stick del acelerador, va automáticamente a cambiar tanto la posición de este brazo junto con el ángulo de las palas ahí arriba. Vamos a verlo. Vamos a mover entonces el stick del acelerador. Y fíjense cómo cambia todo. El ángulo de pala. Y se va moviendo el brazo del acelerador. ¿Ven? ¿Qué me permite eso? Que el acelerador va a estar siempre en un ralentí alto. Nunca va a bajar de determinada cantidad de revoluciones. Y ya sea que yo tengo paso negativo o paso positivo, el servo retorna, fíjense bien. Cuando estoy ahí a la mitad del paso, estoy con ángulo cero de pala. Y por lo tanto este brazo está vertical. Está solamente en esa posición. Si subo la aceleración para aumentar el ángulo de pala, fíjense. La aceleración automáticamente cambia acá. Lo vuelvo a cero. Y ahora le voy a dar el ángulo de pala para el otro lado. Pero fíjese lo que pasa acá. Vuelve a acelerar en el mismo sentido, pero el ángulo de pala cambia para el otro lado. Esa es una mezcla. Esa es una mezcla, ¿ya? Y en el caso de los helicópteros, bueno, y planeadores y un montón de otros elementos más, es súper útil entenderlo. Saber de que un elemento puede trabajar en función de otro con curvas distintas, o en forma totalmente inversa, o en forma proporcional, o en base a alguna curva que nosotros vamos a ir graficando acá en la radio. Y bien amigos, como ustedes ven, el tema es gigantesco y solamente nos hemos centrado en las funciones básicas que deben traer todas las radios. Obviamente hay un montón de funciones más que también las traen las otras radios, pero eso las vamos a ir viendo en la medida que vayamos desarrollando nuestro programa y en sus distintas disciplinas donde van a ser aplicadas. Pero en el fondo es eso, o sea, redondeando. Una radio, aparte de las funciones de controlar un modelo, tiene la opción de invertir los canales para que funcionen en un sentido contrario, asignarle la función a cada canal, darle exponenciales o curvas de trabajo donde nosotros podamos trabajar ya sea amplitud de movimiento o suavidad de movimientos, etc. Y al mismo tiempo poder definir dentro de los parámetros básicos qué tipo de modelo es, si es con cola en B, si es helicóptero, qué tipo de plato trae, en fin, todo lo que acabamos de ver nosotros, que representa un muy bajo porcentaje de las funciones totales que trae una radio. La próxima semana vamos a continuar con otros temas bastante interesantes, así que los dejo invitados nuevamente y quiero saludar especialmente a Ricardo Fernández, quien desde la ciudad de San Juan en Argentina nos está viendo junto a sus sobrinos y nos pidió encarecidamente que pudiésemos dar este saludo, ya que él lo está motivando a sus sobrinos a meterse dentro de esa pasión. Él no es aeromodelista y encontró en nuestro programa una herramienta para ir aprendiendo paso a paso todo lo que él necesita saber. Así que amigos, muchas gracias por ese apoyo y obviamente vamos a seguir pidiendo a ustedes el apoyo, suscribiéndose obviamente a nuestro canal, dándole like, compartiendo
y hablando una vez más de todo lo maravilloso que es este grandioso universo del aeromodelismo. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrega donde vamos a ir aprendiendo cada vez más y más acerca de este tema. Nos vemos, vuelen mucho, practiquen mucho y definitivamente nos vemos por ahí en alguna pista, quién sabe dónde.